mundo conmovido por el atentado en Manchester, en Inglaterra. Más repercusiones. Estamos en vivo con este tema. Daniel Ayala, buenas tardes, bienvenido. Dani. Bueno, gracias Pablo, así es. Bueno, profunda consternación causó este nuevo atentado, en este caso adjudicado al ISIS. Nosotros estamos con Jorge Elías, nuestro compañero de trabajo del Noticiero Internacional de la Televisión Pública de los días sábados, analizando lo que ha pasado en Manchester, en el Estadio Arenas, a la salida del recital de Ariana Grande, donde dejó este atentado autosuicida. Están investigando las autoridades británicas si es realmente así, cómo se produjo, donde dejó, decía, 23 muertos y más de 50 heridos. Bueno, la profunda consternación, el repudio internacional de todo tipo ante este nuevo hecho de violencia por parte del terrorismo internacional. ¿Tu análisis cuál es? Sobre todo por la crueldad, Daniel, y más que todo porque, bueno, porque se trata de víctimas adolescentes, que evidentemente duelen mucho más, adolescentes, niños, y este es el fin del terrorismo. Hasta ahora el Estado Islámico o autoproclamado Estado Islámico, que es el ISIS o Daesh, ha dicho que tiene la autoría de este atentado, pero hay que investigarlo todavía. Ni la misma primera ministra británica, Theresa May, se ha atrevido a decir que fue el ISIS. Lo cierto es que coincide con los de Francia, es decir, vísperas de elecciones, en el caso de Francia a días nada más de las presidenciales, en este caso a un par de semanas del 8 de junio, que cuando habrá elecciones en Gran Bretaña. Eso por un lado. Por el otro lado, evidentemente la seguidilla de atentados terroristas en Europa induce o lleva a inducir que pudo haber sido cometido por un ciudadano británico. Es decir, lo mismo que pasó en Niza, lo mismo que pasó en Berlín el año pasado, lo mismo que pasó en Londres, en Estocolmo y en Francia este año. De ser así, evidentemente, Europa está durmiendo con el enemigo, y es la gran diferencia con respecto a lo que ocurría en la década del 2000, es decir, cuando se cometieron los atentados de Atocha 2004 y de Londres 2005, que este se compara con aquel de Londres contra el metro de Londres. Bueno, en aquel caso era Al-Qaeda, en este caso es el enemigo de Al-Qaeda, pero que utiliza los mismos métodos que es el ISIS. En este caso particular, bueno, ¿quién está detrás del atentado, no? Porque se habla de la figura de Abu al-Baghdadi. ¿Podés decirnos cuál es el perfil de este personaje que estaría detrás de esto? Se hace llamar el califa Ibrahim y es el que fundó el Estado Islámico, ISIS o Daesh, en 2014 en Irán, después de una ardua pelea con el Frente Al-Nusra, que es la rama de Al-Qaeda en Siria. Ahí se separa, e inclusive lo curioso es que Al-Qaeda dice que son tan sanguinarios los del ISIS que prefieren no compartir con ellos regimiento, y de hecho libran batallas tanto en Irak como en Siria. El asunto o el problema es que ahora hay un repliegue. ¿Por qué? Porque están avanzando las fuerzas occidentales y también las de Siria contra el ISIS, tanto en Siria como en Irak. Y viene el cambio también tiene que ver con el cambio de nombre o de nomenclatura del órgano de propaganda del ISIS. Antes era Davik, que era la ciudad desde la cual se suponía que iban a avanzar hacia los cristianos o contra los cristianos, los musulmanes en ese caso, y era la ruta trazada por el profeta Mahoma, y ahora se llama Rumiyah. Rumiyah significa en árabe Roma. ¿Esto qué significa? Que quieren instaurar un califato que se extienda más allá de Medio Oriente, es decir, que se extienda hacia Europa. Llama la atención el hecho que hayan elegido como objetivo un recital donde había mucha juventud, porque esta cantante Ariana Grande es principalmente protagonista de los jóvenes, y que se haya dado este duro golpe habiendo muerto niños y adolescentes, ¿no? Jóvenes, adolescentes, estudiantes. Manchester es una ciudad de estudiantes. Se puede comparar con Niza, cuando justamente en el Día Nacional de Francia un camión embiste contra una multitud. Se puede comparar con Estocolmo, en un centro comercial. Se puede comparar con los Campos Elíseos en Francia hace poquito. Y así sucesivamente, es decir, donde
no importa el número, no importa la cantidad de víctimas ni los daños, lo que importa es sembrar el terror, es sembrar esa paranoia entre la población de un país determinado o de una ciudad determinada. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la palabra de Jorge Elías, este análisis, ¿no? Con las primeras informaciones que se tienen, que llegan desde Gran Bretaña, todavía hay mucho hermetismo en torno a la investigación. Sabemos que hay una persona de 23 años detenida, pero no se sabe bien dónde fue perpetrado o originado este atentado, cuál fue la cabeza siniestra detrás de estas muertes. Ustedes.